En el corazón de Chicago, en un verano de 1893, una feria mundial deslumbrante se alzaba como un faro de progreso y modernidad. La Exposición Mundial de Chicago, conocida como la Feria Mundial, era un espectáculo de innovaciones, arquitectura majestuosa y la promesa de un futuro brillante. Sin embargo, en medio de esta celebración de la civilización, se cernía una sombra oscura, un secreto que se escondía en las calles de la ciudad, el Castillo del Horror de H.H. Holmes. Herman Webster Mudgett, más conocido como H.H. Holmes, era un hombre carismático, un médico con una mente brillante pero un corazón oscuro. Su ambición no conocía límites, y su deseo de poder y control lo llevó a convertirse en uno de los primeros asesinos en serie de Estados Unidos. En 1886, tras mudarse a Chicago, Holmes se embarcó en un proyecto que se convertiría en su legado macabro: la construcción de un hotel que, bajo la apariencia de un establecimiento acogedor, ocultaba secretos inimaginables. El edificio, que más tarde sería apodado el Castillo de los Asesinos, se erguía en la esquina de la calle 63 y la avenida Wallace. Desde el exterior, era un hotel de 3 pisos, diseñado para atraer a los visitantes de la feria. Sin embargo, su interior era un laberinto de pasillos oscuros, habitaciones selladas y trampas mortales. Holmes había construido su hotel con un propósito siniestro: atraer a las víctimas desprevenidas, a quienes prometía una estancia placentera, solo para llevarlas a una muerte horrible. Las habitaciones del hotel estaban diseñadas para el engaño. Algunas contaban con puertas que se abrían a la nada, mientras que otras tenían paredes insonorizadas. Había habitaciones con gas venenoso y otras con trampas que se activaban con un simple movimiento. Holmes, con su ingenio retorcido, había creado un escenario de terror que desafiaba la imaginación. En su mente, cada rincón del hotel era una oportunidad para el asesinato, un juego macabro en el que él era el único jugador. Durante la Feria Mundial, el hotel de Holmes se llenó de visitantes, muchos de los cuales nunca más se verían. Se dice que el asesino se hacía pasar por un hombre amable y encantador, ganándose la confianza de sus huéspedes. Pero tras esa fachada, su verdadero ser se revelaba en la oscuridad. Las desapariciones comenzaron a acumularse, y la policía de Chicago, desbordada por la emoción de la feria, no prestó atención a las quejas sobre la gente que se desvanecía sin dejar rastro. Holmes no se detuvo en su búsqueda de víctimas. Su ambición se extendió más allá del simple asesinato. También se dedicó a la estafa y el fraude. Con su habilidad para manipular y engañar, logró acumular una fortuna a costa de la vida de otros. La construcción de su castillo no solo fue un acto de maldad, sino también un medio para obtener dinero, un ciclo de muerte y avaricia que lo mantenía en la cima de su juego. Pero la suerte de Holmes no duraría para siempre. En 1894, un investigador privado llamado Frank Geyer comenzó a investigar las desapariciones relacionadas con el hotel. A medida que se adentraba en la vida de Holmes, descubrió un patrón oscuro. Las pistas lo llevaron a rastrear a las víctimas, y lo que encontró fue aterrador. El Castillo del Horror no solo era un lugar de muerte, sino también un cementerio de secretos. La historia de H.H. Holmes culminó en su captura en 1895. La policía, tras un exhaustivo rastreo, finalmente logró apresarlo. En su juicio, la magnitud de sus crímenes se hizo evidente. Las pruebas eran abrumadoras, y la nación quedó atónita al descubrir la verdad detrás de la fachada del hombre encantador que había aterrorizado a Chicago. Holmes fue condenado por asesinato y sentenciado a muerte. A pesar de su condena, Holmes nunca mostró remordimiento por sus acciones. En su mente, era un maestro del juego, un hombre que había desafiado a la muerte y había salido victorioso. En su último día, se decía que había hecho un pacto con el diablo, convencido de que su legado viviría para siempre. Su ejecución en 1896 marcó el final de una era de terror, pero su historia no terminó ahí. El Castillo del Horror fue demolido, pero las leyendas que rodean a H.H. Holmes perduran. Su figura se ha convertido en un ícono del horror, un recordatorio escalofriante de que el mal puede esconderse detrás de una sonrisa. A lo largo de los años, su historia ha inspirado libros, películas y documentales, manteniendo viva la memoria de sus atrocidades. La Feria Mundial de Chicago, que una vez simbolizó la esperanza y la innovación, ahora se ve empañada por la sombra de Holmes. La historia de su Castillo del Horror
se ha convertido en una advertencia sobre la dualidad de la naturaleza humana, sobre cómo el progreso puede coexistir con la oscuridad. La fascinación por su vida y crímenes no es solo un testimonio de su maldad, sino también un recordatorio de que el horror puede estar más cerca de lo que imaginamos. En la actualidad, su legado persiste en la cultura popular y en la memoria colectiva. H.H. Holmes ha sido objeto de innumerables relatos de terror, convirtiéndose en una figura casi mítica. Su historia es un reflejo de las profundidades a las que puede descender la humanidad cuando la ambición y la avaricia se apoderan de ella. Las sombras del castillo del horror siguen acechando, recordándonos que, en el fondo, todos llevamos un poco de oscuridad dentro. La historia de H.H. Holmes es un recordatorio inquietante de que el mal puede manifestarse de las maneras más inesperadas y que, a veces, las sonrisas más encantadoras ocultan los secretos más oscuros. En un mundo donde la realidad a menudo supera la ficción, la historia de Holmes sigue siendo un enigma, un eco de un pasado aterrador que aún resuena en los rincones más oscuros de la mente humana.